Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy contamos con un invitado muy especial que ha venido muchas veces acá, es un amigo de muchos años, el mayor general retirado de la Policía Nacional y abogado, Juan Tomás Taveras Rodríguez, que es articulista también de Acento y que es una persona que toma parte en los debates públicos, en los medios y todo, porque también además de abogado es también comunicador social graduado, no enganchado. Entonces, Juan Tomás tiene varios libros. Este, por ejemplo, Redefinición del Rol Policial. Ese fue una tesis, ¿verdad? Sí. Lo escribió hace varios años. En aquella ocasión leímos el libro, lo entrevistamos, estuvimos hablando, entre otras cosas. El país, Juan Tomás, ha sido conmovido por un hecho. Esa muerte doble y de Chepa no mataron más personas de esos esposos en Villa Altagracia por una patrulla policial que los acribilló. Han salido muchos alegatos, esto ha espantado a la gente. Otras cosas, un muchacho en La Vega que le dieron una paliza que lo desfiguraron. Pero eso suele pasar, a veces toma más notoriedad cuando son personas no comunes y corrientes, en este caso unos esposos evangélicos, y eso llama mucho la atención. Y se retoma de inmediato la necesidad, dicen mucho, y el debate de la reforma que requiere la Policía Nacional. Pero empecemos primero, ¿por qué pasan esas cosas en una entidad como la policía, que ese no es su misión, matar ciudadanos ni nada de eso? ¿Por qué pasan? Vamos a ver usted que estuvo ahí adentro. Mire, debemos remontarnos a la esencia de la creación de la Policía Nacional, que es lo que da origen a que pasen estas cosas frecuentemente. Estos casos de abuso, de exceso, de muertes innecesarias, como yo le llamo, pasan porque nuestra policía no está preparada y capacitada para la modernidad como una policía comunitaria de servicio, funcional, preventiva del delito y el crimen y aliada a la sociedad y a la comunidad. Una policía de filosofía comunitaria, de doctrina comunitaria, de servicio, de salvaguarda, de protección y garantía de los derechos y libertades de una población, que es la esencia de una policía moderna. ¿Nunca ha sido así, general? Nunca ha sido así. Aunque nunca. Ha habido planteamientos. Planteamientos. Usted planteaba muchas cosas en este libro y otros. Planteamientos, el intentos. coronel Damián Arias Mato, que es un académico de la policía, ha planteado eso muchas veces también. Exactamente. Y entonces, solamente han sido anuncios. Se hizo la primera gran transformación de la policía es el 36, el 2 de marzo, hace 85 años, hace unos meses, un mes, porque eran cuerpos municipales. Después de Mon, Trujillo duró unos cuantos años con policías municipales. Bueno, los contabularios norteamericanos del 16 la Guardia duraron Nacional 8 años, sí. Duraron 8 años, pero hubo un periodo de 6 o 7 años que fue de policías municipales, que luego Trujillo lo cambió a un solo cuerpo nacional. Al pasar eso, la policía se militarizó y se le dio un enfoque militarista de mando autoritario, de disciplina militar totalmente, y no es que la disciplina militar sea mala, para usar a la policía como un cuerpo represivo y de temor en la población cuando tenemos un dictador que quiere imponer todo a su antojo. Eso se ha mantenido desde ese momento, en el 1936, hasta hoy, sin ningún cambio. Pese a que ya hace tiempo ajusticiaron al dictador, han pasado muchísimos gobiernos, hubo un periodo de libertad de 78 para acá. ¿Qué pasó entonces? La policía no se puso al día. Trujillo sigue ahí, en las políticas públicas de los gobiernos, del Congreso, de la Justicia, de la Procuraduría General de la República y de todos los funcionarios de la República Dominicana y de los empresarios, de los poderes fácticos, de los medios de comunicación. Trujillo está ahí en todas partes. El que es dueño de un periódico es Ley, Batuta y Constitución. El que es dueño de una empresa es Ley, Batuta y Constitución. Aquí no hay lo que pasa en la modernidad de la administración pública, una administración horizontal, gerencial, de que cada quien sea dueño de su rol y tenga discernimiento de actuar en libre albedrío
a su pensamiento de su especialidad. Aquí no hay eso en la República Bien. Dominicana, en ninguna parte. Bien, el Trujillo está en la psiqui de la cultura dominicana. Bien, general, pero como estamos hablando de la policía, en la policía en estos momentos, usted dice que ahí no se hace nada si no lo decide, ahora le dicen director, pero internamente le siguen llamando jefe. Si no lo decide el jefe. Pero usted me ha desvirtuado de decir que no tiene nada que ver, sí tiene que ver. Todo ese... No, yo no he dicho que no tiene que ver. Lo que digo es que nos concentremos en la policía. Sí, pero es que para que me entienda lo que yo voy a decir ahora, debo decir todo eso. Bien. Porque es que la policía es un reflejo de la sociedad y todo lo que pasa en la sociedad se refleja en los centros educativos. Se refleja en la psiquis y en la cultura del dominicano, y esa cultura del dominicano de jefismo, de autoritarismo, de dictadura, de mando, de represión, todo debe ser los papás, palos. Esa es la cultura de la República Dominicana. Usted me ha desencantado, ¿por qué? Porque yo digo, pues entonces no vamos a cambiar nada, porque haría falta transformar completamente la sociedad, según usted piensa. Sí, eso es un asunto a largo plazo que va a resolver el problema, pero hay una gran oportunidad con los cuerpos armados, porque tienen una diferencia, que el mando es vertical y ellos son obedientes a ese mando y son adoctrinados para hacer lo que le digan. Y ya hay ejemplos que muestran que eso puede tener resultados. Halle Herman con los policías de AME. Eran los mismos macuteros de tránsito, los cacos blancos, y los que hacían tránsito y macuteros. Los más macuteros de la policía eran los policías de tránsito y los de patrulla de camino. Y esos mismos policías, Halle Herman y un grupo de profesores y docentes, lo acogió, lo capacitó, le ofreció un buen salario, le dio un buen uniforme, lo trató bien, lo distinguió, y esos fueron excelentes policías en el tiempo que estuvieron dirigidos por Halle Herman. Entonces, esos mismos policías que tenemos hoy, mal usados, mal dirigidos, mal gerenciados, mal educados, pueden educarse fácilmente con unos cuantos cursos y unos cuantos talleres, porque ellos están claros en la obediencia al mando. O sea que sí es posible transformar la policía. Es posible. Ya me volvió el optimismo. Pero tengo que decir todas las cosas. Gustavo, déjeme decirlo todo. Entonces. Otro ejemplo, Gustavo. Bien. Esa guardia abusadora, asesina de Trujillo y esa policía del CIN, de todos los organismos de crimen del trujillismo, en el 62, cuando gana, y ahí es que se hace la ley en el Consejo de Estado. La primera ley de la policía orgánica se hace en diciembre de 1962, la 6141, una excelente ley para organizar la policía en esa mentalidad de Guerra Fría, muy buena. Luego Balaguer la modifica en el 1978 y le hace algunos cambios. 78, no, 66 era. No, en el 78 que Balaguer hace la primera modificación. Antes de irse. Es en el 78 que Balaguer hace la primera modificación. Él ya se iba del poder en ese año. Pero en esa fecha es que se hace, es Balaguer que hace la primera modificación antes de irse a la ley 6141. De poder, bien. Y luego, quizá yo me pude haber confundido, pero yo fui a Balaguer, fue que firma. No, pero lo que le digo es que si lo hizo en 78. Quizá fue Antonio Guzmán, pero yo no creo. No, si lo hizo en 78, fue a meses de dejar el poder. Ajá, exactamente. Pero quizás eso tenía mucho tiempo arreglándose. Bueno. Porque son modificaciones a la ley del Consejo de Estado. Ahorita lo buscamos aquí también. Luego, en el 2004, se hace una buena ley. No lo que yo quería, ni lo que queríamos los policías de visión y avance, pero se hizo una buena ley que la encabezó Tuti Rutiner, la comisión en el Congreso. Muy buena, muy buena. Cuando era senador, Tom. Sí, pero le faltó. Pero era muy buena. Y esta ley mandaba a comunitarizar todo el cuerpo policial, a civilizar el cuerpo y a establecer un estricto escalafón de carrera para que todo el que no fuera de carrera no pudiera accesar a los rangos. ¿Se promulgó y se puso en vigencia esa ley? Sí, se promulgó y se puso en vigencia. Eso fue en el gobierno de Hipólito. Sí, en el gobierno de Hipólito. Pero ¿qué pasa? Que como era saliendo del gobierno de Hipólito, el gobierno de Leonel la echó a un lado. Si es así, parece que siempre lo hacen cuando se van, porque Balaguer cuando se iba, entonces Hipólito cuando se iba. Y el Consejo de Estado cuando le iba a entregar a Juan Bosch era en diciembre, acuérdense. Siempre como al final, pobre policía, caramba, lo toman en cuenta al final, ¿no? Entonces, esto no da risa, pero... No, se ríe porque es comedia y tragedia la sociedad. Exactamente, es una sátira que ha vivido la policía. Entonces, luego, Leonel comienza en el mismo 2004 a plantear la reforma constitucional con concursos, con llamadas, con visitas,
con escenario de debates. Se empezó, yo recuerdo incluso que trajeron expertos extranjeros. Profesor, tenemos que ir a una ligera pausa y volvemos. La seguridad nacional, la seguridad para la ciudadanía y el papel de la Policía Nacional es el tema de hoy que estamos tratando con el abogado, periodista y mayor general retirado, Juan Tomás Taveras Rodríguez. Entonces ahí, cuando retorna al poder nuevamente Leonel Fernández en 2004, de nuevo se anunció que sí iba a ser una reforma. Yo recuerdo que trajeron hasta unos canadienses, una gente que asesoraron. Él contrató a Gamarra, anunció el plan de seguridad democrático, se gastó mucho dinero en eso, pero para que nosotros dijéramos lo que había que hacer, porque fue nosotros que nos entrevistaron. Todas las encuestas fue a nosotros que nos la hicieron y nos preguntaron todo. A todos los policías. Sí, porque yo fui parte de lo que participé en todas esas cosas. Incluso antes también lo había hecho, antes de Hipólito, en los últimos 10 años de Balaguer, y luego con Hipólito también hicimos muchos procesos de esos encuentros. Yo creo que yo no he perdido ni un solo encuentro de los asesores internacionales que han venido aquí. Flaso, Finhus, Isitat, y todos esos expertos. Un ligerito paréntesis ahí, sí. General. Y a mí me llama la atención algo sobre la policía. Sí. En la policía hay gente muy capacitada. Sí. Usted es un caso. Nuestro amigo Damián Arias, que debió ser incluso quizás hasta jefe de la policía en justicia, pero bueno, no es fácil. Es otra Yo peleé por eso para él, pero no me dieron chance. No es fácil. Que fue un académico de la escuela y muchísima gente que lo envían fuera y se preparan bien en tecnología, en investigación, en muchísimas cosas. Sin embargo, a veces uno ve cosas que uno dice, caramba, ¿y por qué a esos oficiales bien preparados, profesionales, no se les toma en cuenta para reorganizar todo esto? Porque usted dice que lo consultan, pero parece que no le hacen caso. Pero para los estudios, los que son inteligentes y le pagan para justificar el dinero con un tema científico solamente. Pero en realidad nunca toman en cuenta las recomendaciones, no. Porque las recomendaciones deben desarrollarlas personas que conozcan y estén comprometidas con el proyecto. No personas que vayan a ver cuánto le van a sacar al puesto que lo nombran. Y eso es lo que pasa. O sea, profesionales de policía. Exactamente. Y entonces, pero yo le voy a explicar eso cuando le termine de decir, viene entonces la reforma constitucional y es la primera vez, estuve de lleno y yo fui que representé a la policía. Ese es en el 10. Sí, pero no, comenzó en 2004 cuando yo sé, comenzó todo eso. Sí, bueno. Pero yo estoy desde el primer momento con todos los organismos internacionales y con todo el mundo representando a la policía. Yo era que representaba todas las comisiones, iba al Congreso, hablé con la Suprema Corte de Justicia, con el CONE, con los organismos internacionales, con los asesores del Congreso, con todas las comisiones. Era yo que me reunía. Damián Arias, pero Arias era porque yo lo llevaba, el designado era yo. Sí, porque usted tenía mayor rango. Y a Brown también lo llevaba. Entonces, Brown era general también, pero era yo el que tenía la representación. Todo eso nosotros recomendamos ahí y dijimos, esta es nuestra oportunidad para establecer diferencia en los roles del militarismo y del servicio civil policial. Y hicimos una propuesta contundente para limitar las funciones militares a los asuntos militares y de defensa y para limitar la policía en asuntos policiales y de seguridad pública y ciudadana. E incluso los organismos de seguridad lo organizaba esa propuesta. Y eso lo aprobó todo el mundo. Nos reunimos con Lionel, nos reunimos con el consultor jurídico, los asesores de Lionel, y invitamos al Palacio, a la iniciativa mía, a todas las comisiones a desayunar, y a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado. Yo le decía, jefe, vamos a invitar a fulano a un desayuno, a una comida, pregúntele qué le interesa. Y el que hablaba era yo. El jefe hacía algunos intercambios nada más. Yo era el que explicaba todo, yo era el que decía todo. Y convencimos todo eso. Cuando de repente los militares se dan cuenta de que lo estamos poniendo en su lugar, y pues nos van a quitar la comida, porque nos van a quitar la dirección de droga, nos van a quitar el CEFRON, nos van a quitar la policía ambiental, nos van a quitar la policía turística, nos van a quitar la seguridad aeroportuaria, todas las cosas. Ellos entendían, había celos, porque había jefes militares que tenían que iban a perder influencia. Comida era que iban a perder, porque es presupuesto lo que hay ahí. Y es corrupción, porque nunca van a hacer nada. Es un papelón de que van a cumplir con su deber, no hacen nada, eso es mentira.
Cuando los guardias se dan cuenta de eso, lo primero que piden es que a mí hay que sacarme de la comisión para ellos negociar un consenso de lo que debe ir en esa constitución para constitucionalizar la función policial. Y de ahí es que viene la pensión mía. No fue por el artículo, nada. Ellos se pegaron del artículo porque también el artículo lo decía. Pero ya yo le había entregado el libro y estaba en el libro a Cifrido Pared en su mano. No sé si me doy a entender lo que quiero decir. No, yo sé. El revuelo hay que recordar, porque usted lo está diciendo así, que fue que el general escribía, en ese tiempo estábamos en clave digital, unos artículos, y pegándose de uno de esos artículos, le impusieron una presión de 15 días o sin ningún tiempo, y luego entonces vino la destitución, supuestamente porque usted había generado tensión, esa era la acusación, entre las Fuerzas Armadas, entre las Fuerzas Armadas y la policía, entre militares y policías. Pero yo generé tensión. Y todo el debate, porque había en ese momento algunos que decían, sí, los policías son militares, y los militares pueden hacer labor policial. La ley decía que no, y hay que cumplir la ley, la Constitución también decía que no. Entonces, ¿a quién le creemos? Sí, sí. Y no había limitante para deliberar. Luego de eso, le pusieron la limitante para deliberar a los policías y a la ley nueva de la policía también se la pusieron. Pero para que usted se dé cuenta, por un solo hombre. O sea, mire si causé que la Constitución tiene 2 acápites para prohibir que hablemos los policías y nos defendamos. Eso es algo terrible, terrible, terrible. Entonces, luego viene la ley que hace Danilo, supuestamente para ponerla consona con la Constitución. No, él la promulgó, eso se venía trabajando en el Congreso. Pero eso era eso fue un... El mentor de esa ley fue el diputado Elpidio Báez. Sí, pero no, ahí habían el servilismo del jefe de turno de ese momento y algunos generales que están ahora todavía, que eran serviles, buscando pero yo le digo porque el legislador es que redacta eso, independientemente de que le dijeran hazlo así o así. Pero se hicieron acuerdos entre ellos. Sí. Y ese acuerdo le quitó toda la prerrogativa de seguridad social, de garantía de seguridad social a la policía. Toda. Entonces, esta ley debilita el cuerpo policial como institución. Fue del año 16. Incluso le quita la facultad de desempeñar función en el pluriempleo. Cuando usted tiene una institución que paga mal, no puede quitarle que tenga su tiempo libre otro oficio. Que en los hechos eso no se cumple, pues yo me he montado con cantidad de Uber que son oficiales de policía, que hacen eso porque no son gente que van a hacer cosas malas. Si hacen un trabajo es porque no son delincuentes. Sin embargo, lo están tirando a que negocien con los delincuentes. ¿Me está entendiendo? Eso hizo esa ley de 2016, que los policías negocien más con el narcotráfico y con los criminales. ¿Por qué? Porque eso no lo prohíbe la ley. La ley no le dice nada de que hagan alianza de amistad con fulano, con fulano. No sé si me doy a entender lo que quiero decir. Aunque manda la ética, pero no especifica, usted puede trabajar con un hombre de reputación dudosa. Y eso no se suponía que venía en un reglamento. Que otra cosa, esa ley mandaba como 20 reglamentos. Una ley que necesite 21 reglamentos, puede ser una ley que sirva. Por cierto, ¿se redactaron esos reglamentos? 16, dice. ¿Y se promulgaron? El presidente de la comisión que nombró el presidente dice que 16. ¿Y se promulgaron? Se quedaron listos, nunca se llegaron a promulgar. Yo sé que el presidente Medina creo que promulgó uno. No, ninguno ni de la aplicación siquiera. Ni siquiera, bueno. Ni siquiera ¿Se cambió algo? Que el jefe ya no se llama jefe, sino director. Eso, y que se reducieran los generales a 20. Pero después todo lo demás debilita, porque la otra ley tenía todo. Y es verdad que son 20 solo, porque hay muchos generales. Pero nunca se hizo. Ni se hizo lo que mandó lo de Hipólito, ni se hizo lo que mandó de Danilo. Pero bien, para ir aterrizando, porque el tiempo se nos va. Sí. General, como se hizo esa ley, se suponía era una reforma, no se cumplió porque no se hicieron los reglamentos ni nada. Ahora se habla de una nueva reforma. ¿Qué usted piensa que se debe hacer? ¿Retomar esa y partir de ahí reformarla o qué? Yo entiendo que nosotros no necesitamos ley. Con unos cuantos decretos que el presidente haga y unos cuantos reglamentos que se hagan, es suficiente. Comenzar con una auditoría estricta, una depuración estricta del cuerpo policial, con evaluaciones de actitudes psicométricas, de salud, física, de cada miembro de la Policía Nacional, comenzando por los generales, y haciendo concursos con cada uno de los que quieren ocupar un puesto. Si hay 20 generales que quieren ser jefe de la policía, hay que ir a un concurso con los 20 generales, incluyendo el que está ahora, si se quiere quedar. O sea, con evaluación. Al que está ahora hay que incluirlo. Con evaluación. Con evaluación y concurso. Muy bien, vamos a otra pausa y volvemos. La seguridad de la ciudadanía y el papel de la policía es el tema de hoy con el buen amigo
el mayor general retirado Juan Tomás Taveras Rodríguez, que además es abogado, autor de varios libros y también es periodista profesional graduado. Bien, entonces, nada, eso es una propuesta interesante que usted dice, claro, que sea por un concurso de evaluación, que nadie sea porque fulano lo elija o porque tenga un grupo cercano a quien tiene poder político. Que se lo gane por sus méritos. Por sus méritos. Implantar la meritocracia en la institución policial. Eso no choca con la la solución. ley. No choca con la ley. No. Porque la ley actual y la constitución en el artículo 257, usted lo puede buscar después y ponérselo en una foto, en un cuadrito debajo, cuando yo estoy diciendo esto. La misma constitución manda a que debe respetarse en igualdad de condiciones la designación de los puestos y la clasificación de todo el personal y respetando la profesionalidad y la capacidad de cada quien. Entonces, si se hace eso para todos los puestos, yo dije, ejemplo, del jefe de la policía debe concursar con todos los demás que quieran ser jefe. Y así hacerlo para cada puesto y mando de área que sea de mucha responsabilidad. El otro puesto importante que yo recomiendo es asuntos internos y que se haga independiente totalmente de la dirección de la policía. Los mejores hombres deben estar en asuntos internos, vigilando y cuidando la conducta y la ética de todos los policías. Es lo que llaman en otros países la policía de la policía. De la policía, que son los asuntos internos. Sí. Eso aquí no funciona, no porque el que esté ahí sea malo o bueno, pero deben ir a concurso todos los demás. Y para el ingreso, yo supongo que debe dársele una garantía de que no lo puedan quitar de un dedazo, como dicen, de que el jefe diga, este no me gusta, destituido. Sí, porque es como, por ejemplo, si se hace independiente ya no va a poder claro, quitar eso es como un fiscal de carrera, sí, que no lo pueden quitar. Pues debe ser así para que aunque cambien el jefe. Y lo otro es fortalecer el escalafón y la carrera, que cada quien que se haga especialidad en un área permanezca ahí. Eso es carrera. Y que el que viene de otra parte, por ejemplo, estos hijos de generales y amigos de políticos y de empresarios, duran 20 años asignados a alguien por ahí en una oficina pública, y cuando una persona tiene 20 años esperando, que fue todos los puestos de ese lugar, académico, preparado, que conoce todo esto, lo dejan como su director y le ponen a uno que viene de afuera, influenciado, para que maneje el presupuesto, para que dirija, pero le pregunte todo a su director. Eso le quita. Se ve en lo civil también. Hay gente que nunca ha pasado de ser viceministro y se sabe todo en una cartera. Pero la Constitución dice que no se debe. No, está mal, pero yo digo que ahí la policía adolece de lo mismo que pasa en la administración pública también durante muchos años. Entonces, una cosa, general. Falta otra cosa bien importante. Sí, dígame rápidamente. La capacitación, los centros educativos tienen que modernizarse, cambiarse los docentes, cambiarse el pénsul y adaptarlo a una filosofía comunitaria, civil, democrática, de un policía funcional que tome en cuenta la ciencia, los protocolos, la constitución y la ley, que se someta a eso, que nadie lo haga cumplir una orden que sea contraria a la ley y el derecho. ¿Qué es lo que aprende? Porque hay dos tipos de policía, el que es académico, que se gradúa, que equivale como si fuera un licenciado y sale teniente, ¿verdad? Ese aprende una cosa. Ahora, el policía que forman en el curso básico, para que sea y salga y sea un raso y de ahí sirva en alguna, ¿qué se le enseña? A ese que no tiene quizá la oportunidad de durar 4 años en la academia. Mi opinión es que lo que le enseñan es corrupción, soporte al sadismo, al maltrato, a los abusos, a los engaños, a la traición, a la mentira. El honor, la ética y la disciplina ya no existe. Esa doctrina de todo por la patria, que amábamos a la patria, esa vocación que íbamos a trabajar por el colectivo, ya no está en el centro de la educación, ni del mando, ni de la autoridad. Los policías no son ni siquiera considerados humanos, son como instrumento de negocio, de utilizarlo para mi beneficio. Cada comandante, cada superior, aún en las academias. Son centros de sadismo y de maltrato, las academias. ¿Por qué ocurre hechos como este, que no es el único? El que estaba de comandante en Villa Altagracia tenía un historial de muchísimos ilícitos y problemas. ¿Por qué una gente así permanece en la policía? Porque la policía es entrenada como militar y ver al ciudadano como enemigo. Y el enemigo se ve para matar. Entonces, pero digo, ¿por qué ese hombre no era separado de la fila? Porque había cometido muchísimas irregularidades. Porque esos son los que ocupan los puestos. Porque pagan. Para ir a un puesto en la policía, amiguismo, en llevadura política, negocio, corrupción. Y eso entra ahí. Entonces, el corrupto que negocia con la droga, no que más dinero tiene para comprar un puesto y un cargo.
Bueno. Ahora, ¿quién coge los cuartos? Yo no puedo decir quién lo coge, pero alguien lo coge. Bueno, muchísimas gracias al mayor general de la policía retirado, Me Juan gustaría Tomás dar un Taveras mensaje. Rodríguez. Rapidito, porque ya el tiempo se nos fue. La sociedad dominicana está en vela ahora mismo por esta situación. Hay que hacer una campaña, ustedes son un medio de comunicación, desde todos los estamentos de poder y sociales del país, para crear o construir una cultura de paz, de respeto a la ley y el orden, de las buenas costumbres en el tránsito, en la sociedad en su conjunto, pero especialmente en los funcionarios que tienen que trabajar con los ciudadanos como la Policía Nacional. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, general retirado Juan Tomás Taveras Rodríguez, por estas palabras de un poco explicar históricamente qué ha sido la policía y qué es lo que está pasando y lo que se podría hacer. Y a ustedes también gracias, amigas, amigos. No se vaya, que hay más en Acento TV y Acento Portal.